Y bueno, el día de hoy tenemos la fortuna de contar con nuestra amiga y nuestra compañera y la persona que nos ha unido a tantos grupos que nos interesa la astronomía. Y entonces estamos muy contentos, estamos de manteles largos. Por favor, díganme si están viendo la presentación, porque... Sí. Sí, Laurita, Ok. sí. La presentación donde está la física, ¿verdad? Porque eso sí ya no lo veo yo, estoy ya en la página, sí, listo, ya está, ya está en Facebook. Ahorita mando la liga a nuestros compañeros de educación continua. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos el gusto de contar con la física Laurelena Parrau y López. Y bueno, voy a decir su semblanza. Ella participó en los Juegos Olímpicos del 68 como juez y como parte del comité organizador de los Juegos Panamericanos en 1975 y de la universidad en 1979. Ella labora en el Instituto de Astronomía de la UNAM desde mayo de 1972. Realizó sus estudios de cómputo y análisis de sistemas en la IBM México con la beca que le otorgó Teléfonos de México de 1969 a 1970. Realizó sus estudios de física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con estudios de diplomado en divulgación de ciencia de la DGCDC, estudios de locución y de manejo de software astronómicos. Laura ha desarrollado actividades de investigación, participando principalmente en 2 proyectos internacionales. El primero corresponde al estudio de estrellas de baja metalicidad y de alta velocidad, colaborando con el doctor William Schuster, líder del proyecto. En este, se ha estudiado una muestra de estrellas de la vecindad solar, encontrándose información sobre la estructura de la galaxia. Y el segundo proyecto, colaborando con el doctor Manuel Álvarez en el proyecto STEGI, en el que se realizan estudios de microvariabilidad con estrellas con masas similares a las del Sol. Igualmente, ha colaborado en diversos estudios como son el estudio de estrellas dobles con el doctor Poveda y la maestra Christine Allen, con la doctora Débora Dulcin en el estudio del núcleo de un cuasar y con el doctor Armando Arellano en el estudio de estrellas supergigantes, quedando 6 de los trabajos en los que colaboró registrados como aportación a la astronomía en la reseña que realiza la doctora Silvia Torres en el resumen de las aportaciones más importantes que se han realizado por el Instituto de Astronomía. En docencia ha participado en la capacitación y uso de software a estudiantes de maestría y doctorado del posgrado del Instituto de Astronomía. Creó el Seminario para Actualización en Astrofísica para profesores de bachillerato con colaboración en la CUAED en 2004. Actualmente es corresponsable de la coordinación del Seminario de Actualización para profesores de bachillerato. Ha colaborado con el programa de jóvenes en la investigación, coordinando las actividades de verano de los jóvenes participantes. Laura creó además el programa Mirando al Cielo. En divulgación colabora con la Academia de Ciencia, con Jóvenes a la Investigación, en la atención de visitas guiadas de la OAN Tonacintla, en las visitas guiadas del Instituto de Astronomía. Es responsable de la coordinación de las visitas de jóvenes a la investigación al instituto, de la colaboración de ciclos de conferencias y da conferencias en las instituciones que lo solicitan. Ha participado en cientos de conferencias de divulgación. Ha recibido el estímulo Harold Johnson en 1998 y 1999 y el estímulo Guillermo Haro en 2000 y 2001 otorgados por la UNAM y la medalla Luis G. León de la Sociedad Astronómica de México en 2011. Tenemos el gusto de contar aquí con ella porque aparte de todo justamente desde la pandemia, desde el comienzo de la pandemia nos ha apoyado y nos ha integrado a muchos grupos de astronomía como la Red Mexicana de Radiotelescopios, la NUIT, el bachillerato, de muchas instituciones que estamos participando en los 50 aniversario de educación continua de la UNAM. Así es de que de verdad hoy estamos muy contentos por tenerte aquí, Física. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, no nos queda más que esta es tu casa y adelante. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes
y le voy a pedir a Laura que nos coloque la presentación. Claro que sí. Podamos estudiar un poco el clima espacial. Claro que sí. Ahorita en eso estoy. A ver, porque ya la tengo aquí mostrada. Nada más voy a cerrar unas pestañas que tengo que me están creando aquí ruido para poderlo poner. Un segundito, por favor. Ya la tengo aquí en mi escritorio, ya nada más es que me dé chance de colocarla. Un segundito. Sí, no hay problema. Me dicen, por favor, si ya la ven cuando sí. La coloque. A ver, me parece que ya va a estar. Pues no. No, ¿verdad? ¿No está el clima espacial? No, todavía no. ¿Todavía no? Ok, voy a cerrar la otra. Voy a cerrar mis otras presentaciones para que quede ya. Está con nosotros, creo que la doctora María Elena Aguilar, que hace mucho que no la teníamos aquí con nosotros, nos da mucho gusto. Permítame un segundito, no sé qué. Ya la tenía yo aquí. Y dije, la voy a poner desde antes para poderla tener. A ver. Mientras tú colocas la presentación, déjenme platicarles un poco de por qué creemos importante estudiar el clima espacial. Una de las cosas que nos lleva a estudiar es cuando tenemos un problema. Por ejemplo, nos preocupa el COVID y empezamos a ver cómo es su estructura, cómo nos afecta a nuestro organismo y tratamos de ver cómo detenerlo. Bueno, nosotros tenemos problemas, ¿sí? De telecomunicaciones, en sistemas de navegación y en redes de suministro eléctrico cuando el clima espacial pasa a ser fuera de lo que siempre está. Siguiente. Entonces, nosotros vamos a necesitar pensar que, bueno, es muy importante las comunicaciones y hay que tomar en cuenta qué sucedería si debemos recurrir al correo de pie, no a la comunicación tan rápida como la que tenemos ahora. Imagínense que la información de lo que requieran puede tardar varios días, semanas o meses. Mucho de lo que podemos hacer está en base a la rapidez con la que podemos tener la comunicación. Por ejemplo, si se fijan, actualmente se pueden hacer trasplantes de órganos, pero colocar un corazón en una persona no es una cosa que se pueda programar con meses. Normalmente lo que sucede es que la persona a la que se le va a colocar el corazón está en su casa, esperando un donador. Y hay una lista de donantes, ¿sí? Y una lista de personas que pueden recibir el órgano. Y entonces, al momento que ocurre un accidente y el donador que ha fallecido y es trasladado al hospital más cercano, no pueden salvarlo como persona, pero pueden salvar de él sus órganos. Y estos órganos son enviados a diferentes hospitales y se les avisa inmediatamente a los enfermos que van a recibir estos órganos. Esto debe hacerse en muy poco tiempo,
gracias a los satélites, podemos tener esa comunicación y podemos lograrlo. Piensen ustedes en los huracanes. Vemos cómo se van formando y se estudian con satélites. Esto nos permite avisar y planear para que la gente se proteja y minimizar el daño. Entonces, colocar los satélites en el espacio es complejo, es costoso. Y ver cómo en determinado momento las eyecciones de masa coronal nos pueden o no ocasionar un daño y cómo podemos prevenirlo pasa a ser muy importante. Siguiente. Pero veamos, pues ahora sí que quiénes son los participantes. Lo primero es el Sol. Pues el Sol puede ser un punto, pero el Sol tiene toda una heliosfera o un campo magnético con viento solar. Tiene una heliopausa, que ya entra dentro de lo que sería el medio entre las estrellas, y tiene la esfera de Hill, que es el campo gravitacional. Eso es realmente todo lo que abarca nuestro Sol. Siguiente. Si nosotros nos vamos a un pedacito chiquito, tendríamos el Sol, el medio interplanetario y la Tierra. Así que veamos quién es el Sol. Siguiente. La estructura interna del Sol la tenemos de forma teórica. Es decir, nadie ha acortado al Sol y ha visto cómo es su interior. Creemos que tiene un núcleo de aproximadamente entre el 20 y el 25% del diámetro total. Luego vendría una zona radiativa, luego una convectiva, y luego vendría la fotosfera, que es la que podemos ver. La cromósfera y la corona las podemos ver solo durante los eclipses. Ahora, sobre la fotosfera, que tiene aproximadamente una temperatura de 5.600 grados, vamos a observar los gránulos, las espículas, los filamentos, las manchas solares y las fáculas. Los gránulos son regiones de aproximadamente 1.000 kilómetros de diámetro y están delimitados por una zona de menor temperatura. Y es el gas que sube a la fotosfera, se enfría y se dispersa. Y cada gránulo dura aproximadamente 20 minutos. Así que imagínense como agua que hierve y la burbuja sube y explota como quien dice arriba y baja. Las espículas son lugares sobre la fotosfera que son como chorros de gas. Y en la literatura se describen como una hierba ondulante. Estos chorros de gas alcanzan a llegar hasta la cromósfera y duran aproximadamente unos 15 minutos. Tenemos también los filamentos que se observan sobre la superficie de la fotosfera como si fueran culebras. También sobre la fotosfera tenemos las manchas solares, que son puntos oscuros debido a que tienen menor temperatura. La mancha solar tiene una estructura, tiene una zona muy oscura al centro que se llama umbra, luego una más clara que se llama penumbra. Y esto es debido al campo magnético que se genera y que impide la salida del material. Las fáculas son puntos brillantes que suelen acompañar a las manchas solares y duran varias semanas hasta que la mancha desaparece. Y son nubes de hidrógeno que se levantan hasta la cromósfera. Ahora, entre las manchas solares se pueden formar los bucles. Siguiente. Aquí tengo la cromósfera y la corona solar durante un eclipse. Y podemos ver el viento solar que sale y se levanta como plumas gigantescas. Siguiente. En la primera, a la izquierda hasta arriba, tengo los bucles. Los bucles es gas que está ionizado, que sale de la fotosfera y es arrastrado por el campo magnético solar y forma arcos que se elevan alejándose de la fotosfera
pero caen de nuevo sobre la misma. Observen ustedes la trayectoria que siguen, ¿sí? Están formando un arco que sube y baja, ¿ok? Ahora, una erupción solar o fulguración o llamarada es una radiación tan fuerte que calienta el plasma a millones de grados y puede arrojar partículas, ¿sí?, cargadas, pero que siguen ligadas a la masa del Sol. Cuando no se libera material, el hidrógeno se levanta sobre la cromosfera y vuelve a caer. Pero cuando hay una eyección de masa coronal, en la del medio, es cuando se desprende el plasma del Sol y sale a gran velocidad. Va caminando junto con el viento solar, pero cuando se expulsa este material, se forma lo que se llaman agujeros coronales, que es la de abajo a la derecha. Y entonces se generan canales donde el viento se mueve a gran velocidad, junto con la masa solar que se acaba de expulsar. Cuando se expulsa el material al espacio y se forman los agujeros coronales, pues el viento entonces en esa zona pasa a ser con velocidades muy altas y puede llegar a tener velocidades que llamamos relativistas. Se llaman velocidades relativistas cuando tienes 1/3 de la velocidad de la luz o 2/3 de la velocidad de la luz, y entonces el material va a tardar en llegar hasta nosotros, pues, minutos. Si sale más despacio, pues entonces va a tardar incluso días. Siguiente. Después de lo que sería el Sol, pues tenemos el medio interplanetario. En el medio interplanetario tenemos nosotros el viento solar, la magnetosfera del Sol, la magnetosfera de la Tierra, los anillos de Van Allen, y en esa zona tenemos colocados satélites que estudian al Sol. Desde 1961 están los satélites estudiando al Sol. Hay un satélite colocado, el SOHO, en el punto de Lagrange, o sea, un punto de equilibrio entre el Sol y la Tierra, donde la fuerza gravitacional de ambos se equilibra. Eso está a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. También tenemos otros satélites en órbitas más cercanas a la Tierra. Y entonces, siguiente, si se fijan, vamos a tener, siguiente, al Sol que está viajando, pero se mueve por la heliosfera y va chocando. Esa onda de choque nos va a golpear. Siguiente. Golpea primero, pues, al SOHO, que está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, y luego, conforme se va acercando, pues va golpeando a otros satélites. Siguiente. Luego, pues vamos a tener que va a llegar hasta donde están los anillos de Van Allen. ¿Sí? Ahí estos anillos son toroides, en donde en realidad es una estructura como de donas, son 2 donas gigantes, en donde se captura la mayor cantidad de partículas ionizadas. Siguiente. Y luego llegamos a la Tierra. En la Tierra nosotros vamos a tener varias capas que cubren nuestra atmósfera. Y esas capas nos van a proteger. La capa principal, la más externa, pues es la termósfera, y ahí dentro está la ionosfera. Y esa va a detener todas las partículas que vienen con carga, ¿sí? Y va a calentar parte de ese material, lo va a ionizar, y ahí se van a formar las auroras boreales. Siguiente. Piensen ustedes que el Sol
no es una cosa que avienta en línea recta su material. Piensen ustedes en un jugador de béisbol que lanza curvas al espacio. Entonces, en realidad, estas partículas con carga no vienen en línea recta, vienen en forma de círculos que se acercan hasta donde está nuestro campo magnético. Y el campo magnético de la Tierra no es una línea, son millones de líneas, ¿sí?, que forman una estructura como el de un imán, y en la zona de los polos queda como un círculo. Siguiente. Entonces ahí, ¿sí?, va a llegar el viento solar y va a trasladar el material. Con el Wilcox se empezó a estudiar cómo sería la estructura de nuestra magnetosfera. Y bueno, al momento en que llegue el viento solar, imagínense una pelota que choca contra una almohada, pues la deforma, ¿verdad? Bueno, igual en este caso el viento solar, la masa que viene golpeando, va a golpear la magnetosfera y la va a comprimir, y luego va a trasladar esas partículas a lo largo de la magnetopausa. Y pues el cinturón de Van Allen, o sea, las donas que tenemos, el toroide, va a capturar una gran cantidad de esas partículas y otras de esas partículas van a entrar. Siguiente. Y entonces, pues el círculo de la región polar, pues va a depender del campo magnético de la Tierra, y el campo magnético de la Tierra se desplaza. Entonces, pues no siempre va a llegar exactamente al mismo punto, ¿sí? Y en donde cae el polo norte, como quien dice, magnético, ahí se forma ese círculo donde van a generarse las auroras boreales. El plasma caliente pues queda en una región que camina hacia afuera y continúa su viaje por el espacio. Siguiente. Veamos ahora con detalle un poco la ionosfera. Este es importante porque la ionosfera en realidad está dividida en capas. La llaman capa D, capa E y capa F. Y la capa F se divide en F1 y F2. Y las capas reciben el nombre dependiendo de su altura. Estas capas, por ejemplo, de 80 a 90, es la capa D. De 90 a 120, la capa E. Y de 200 a 500, la capa F. Entonces, si se fijan, tenemos estructuras con elementos químicos diferentes. Dependiendo de la energía con la que lleguen los electrones, los protones y los iones, van a ionizar pues el material que tenemos en esas capas de la atmósfera. Si ionizan el nitrógeno, nosotros vamos a ver una aurora azul o púrpura. Si ionizan el oxígeno, pues lo podemos ver verde o amarillo. Siguiente. El mayor problema que vamos a tener es que en la ionosfera, además de que puede verse maravilloso lo que es una aurora boreal, ahí tenemos las comunicaciones, porque la línea de comunicación choca con la ionosfera, se refleja y llega a otra sección en el planeta. Y entonces podemos comunicarnos a grandes distancias gracias a esa ionosfera que va reflejando todo. Si no podemos usarla, pues todas las comunicaciones entre nosotros se pierden. Pero claro, siguiente, siempre podemos contemplar, pues, las maravillosas auroras boreales. Y eso, pues, nos permite disfrutar de un cielo maravilloso. Nosotros tenemos en los satélites espaciales forma de estudiar cómo es el clima solar. Entonces, si nosotros ponemos en nuestro internet SOHO NASA, nos va a llevar a la página
del Observatorio Solar Heliográfico, por eso es Solar Heliographic Observatory. En esa página nosotros podemos ver 3 figuras del Sol a la izquierda y luego recuadros a la derecha donde nos marca cómo está el Sol en ese momento, las manchas solares, el clima espacial, el pronóstico de protones y la velocidad. Déjenme ver si ustedes, cuando yo pongo cámara, es un experimento. Ajá, ahí. Ok, aquí están viendo ustedes la imagen del internet de la página del SOHO, el Solar and Heliospheric Observatory. Observen ustedes que tengo la imagen del Sol ahora, de las manchas solares que están en ese momento, una que es el clima espacial, otra es cómo están los protones llegando y un velocímetro. Ese velocímetro es importante porque nos va a ayudar a conocer cuál es la velocidad de las partículas del Sol en este momento. Ahora, para que una partícula pueda salir, requiere tener una velocidad mayor a la velocidad de escape. Entonces, si nosotros tenemos que la velocidad de escape del Sol son 616 kilómetros por segundo y la partícula tiene una menor velocidad, pues el material vuelve a caer otra vez sobre el Sol. Ahora, también debemos de considerar la rotación del Sol. O sea, nosotros podemos ver un filamento o una eyección que se desprende del Sol, pero el Sol está rotando a 1997 kilómetros por segundo. Así que imagínense un pitcher lanzando una pelota con un efecto de curva al bateador. Las partículas viajan por el espacio, van perdiendo energía, chocan con los satélites, luego con el campo magnético de la Tierra, comprimen el campo magnético, deforman la superficie del campo magnético y caen, ¿sí?, sobre la Tierra, que también está rotando y también se está trasladando alrededor del Sol. Entonces, todas esas variables se tienen que calcular para ver en dónde va a caer y cómo va a caer y a quiénes van a afectar. Entonces, además de los daños que pueden ocasionar en centros de energía eléctrica, también están los daños que pueden ocasionar a los satélites y a los astronautas. Y entonces, mediante estas páginas, nos informan cómo va a trabajar. Entonces, si yo oprimo el velocímetro de la página del SOHO, me va a mandar a cómo está las últimas 48 horas de viento solar. Y entonces me va a dar una gráfica de cómo está la densidad y la velocidad. La densidad es muy importante, o sea, son cuántas partículas hay. Si viene una partícula solita, pues no es lo mismo que si vienen millones de millones de partículas. Y entonces esa información nos las está dando, ¿sí?, en todo momento. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el 15 de noviembre, que estaba más o menos plano, y luego levantó la velocidad a cerca de 600 kilómetros por segundo, ¿sí? Todavía no está en problemas, así que todavía seguimos, ahora sí que sin ningún problema. Si yo me voy a ver KP, o sea, cómo está el clima, voy a encontrar 3 valores, R, S y G. R es el flujo de los fotones. Si son muy energéticos, pues tenemos desde rayos X hasta el radio,
Pero acuérdense que estos no van a estar afectándonos porque la atmósfera va a detener todo lo que no sea visible y de radio. Y entonces la atmósfera detiene los rayos X y esos no nos afectan a nosotros, ni los rayos ultravioleta. Lo que nos está afectando, sí, es únicamente la zona visible y la zona del radio. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos vamos a la parte del flujo de protones, tendríamos la sección S. Acuérdense que tenemos R, S y G. R es el flujo del viento solar. S tenemos los protones. Y G es la actividad geomagnética de la Tierra. Y entonces nosotros podemos ver cómo nos está afectando y tenemos tres imágenes que nos muestran en vivo cómo están llegando esas partículas hasta nuestros instrumentos. Y entonces podemos ver con claridad cuando la masa que llega del Sol, sí, nos golpea. Por ejemplo, aquí pueden observar, ¿sí?, cómo parte de esa masa es un poquito mayor, pero la densidad es muy pequeña y entonces no nos afecta. Y por último, tenemos las predicciones, o sea, qué puede o no suceder hacia futuro. Cuando tenemos que hay una masa muy fuerte, entonces en el clima espacial vamos a tener en dónde puede caer en la región del planeta, ¿sí? O sea, vamos a ver en qué parte del planeta pudiéramos tener problemas y hasta dónde queda afectada esa región. Aquí ahorita nos dice que estamos, una predicción, todo bien, semáforo verde, un poquito más problema, semáforo amarillo, más semáforo rojo es zona de peligro. Igual aquí, en números, tenemos las zonas de peligro. Y se relacionan con el flujo R, S y G que les mostré hace un momento. Entonces, si se fijan, vamos a contar con una gran cantidad de información que nos puede ayudar en todo momento a analizar cuál es la problemática que tenemos. Cuando nosotros tenemos eyecciones tipo X, entonces vamos a tener un problema mayor. O sea, cuando estamos en una actividad en donde nuestra capa magnética queda completamente comprimida, vamos a tener un problema mayor. Y está relacionado con la energía o flujo que llamamos A, B, C, M o X, ¿sí? Esta, cuando es X, esa energía que está llegando, llega con muy alta cantidad de energía y puede dañar nuestros instrumentos. Entonces, si se fijan, todos nosotros, todo el tiempo podemos ver el clima espacial y podemos estar enterados de cuáles son las condiciones y cómo está. Si nosotros nos acostumbramos a verlo todos los días, pues vemos cuando hay más de 600 kilómetros por segundo, pues entonces ya sabemos que está a una velocidad en donde el material está saliendo del Sol. Mientras esté a menos de 616, pues sabemos que el material se queda unido al Sol. No hay nada que salga, nada que llegue y no tenemos ningún efecto. Siguiente. En la presentación, en la siguiente diapositiva, lo que estoy haciendo es dar las gracias.
Todas estas imágenes que yo tomé, pues las obtuve de aquí de internet y son imágenes que tomo de las obtenidas por la NASA y la ESA y de los dibujos que nos dan ellos y que nos ilustran el material. Y entonces, pues, y las imágenes de las auroras boreales las tomé de una página de Noruega, en donde nos invitan a, pues ahora sí que observar, pues las auroras boreales desde el lugar, ¿verdad? Una de las cosas que también vi fue el observatorio Wilcox, el cual nos habla de toda la historia de cómo se ha ido estudiando el Sol, la magnetosfera y la heliosfera. La magnetosfera es la de la Tierra, la heliosfera es la del Sol, y se han hecho modelos para tratar de entender cómo son. También tenemos la página del Space Weather Prediction Center, el cual nos da cómo es el clima en todo momento, y la página que nos da el ciclo solar, o sea, las manchas solares, pues son las que en determinado momento vamos a tener esos bucles. Si el bucle se rompe, pues tengo el filamento. Si se rompe con muy alta velocidad, es como un chicotazo, sale fuera y tengo una eyección de masa coronal, y entonces tengo iones o partículas cargadas que llegan hasta la Tierra. Y todo ese tipo de eventos y esas manchas tienen un ciclo. O sea, tenemos 11 años y tenemos algo como una campana donde hay poquitas manchas, más manchas, más manchas, y luego otra vez menos manchas, menos manchas, menos manchas, nada de manchas. Y a eso se le llama ciclo solar. Y también lo pueden encontrar en la NASA en ciclo solar. Espero que les haya gustado mucho y que se hayan divertido viendo, pues, que hay muchas maneras de entender el Sol. Nosotros tenemos en las preparatorias colocados radiotelescopios para estudiar precisamente al Sol, porque tenemos la región del visible, que tienes la forma de observarlo, con filtros solares especiales colocados en el telescopio, de hidrógeno de H-alfa, filtros H-alfa que nos permiten mirar el Sol sin que se dañen nuestros ojos. Pero también tenemos la región del radio y los estudiantes pueden ver gráficas de cómo es la radiación que llega del Sol. Cuando hay eyección de masa, pues entonces sube la señal de una manera muy intensa. Esta idea de observar al Sol en la región del radio surgió en la preparatoria 5. El profesor Juan Loera propuso que se hiciera con los telescopios de Radio Hubble. Perdón. Y el profesor Alfonso, que en esa época estaba en Prepa 5, colocó los primeros radiotelescopios. En el 2009, varios profesores se acercaron al Instituto de Astronomía, pues querían también tener un verano en el instituto. Y el Consejo Interno me designó para que trabajaran conmigo, y yo propuse, y se aceptó, que hicieran un producto, instalaran un radiotelescopio en sus sedes. Y entonces, por proyectos del instituto, tenemos 4 preparatorias que han colocado su radiotelescopio con autorización del director, con presupuesto de la preparatoria. Tenemos otras 4 preparatorias de provincia del proyecto Mirando al Cielo, una secundaria donde también se han colocado los radiotelescopios. Y hace unos años invitamos a 13 instituciones a colocar sus radiotelescopios. Todos ellos están ahorita conectados en la red, en el WhatsApp de radioastrónomos que generó Alfonso Castillo, es el presidente de la red
Mexicana de Radiotelescopios, y todas las preguntas que quieran hacerle, él se las va a contestar, porque él es el experto en clima espacial. Y entonces yo voy a dejar que coloquen todas sus preguntas para que él, a través del WhatsApp o de la red de radiotelescopios, de la red mexicana de radiotelescopios, nos conteste una a una todas las preguntas. Pero lo más importante que yo quería darle es no gritar, ahí viene el lobo, cuando no viene el lobo. Porque si nosotros no podemos entender bien las cosas y vivimos con miedo, lo único que pasa es que no podemos realmente protegernos. Si nosotros sabemos en qué momento puede ser peligroso, nosotros simplemente con que desconectemos nuestros equipos, pues evite el daño y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nuestros equipos funcionan con electrones y si hay una sobrecarga de electrones, pues se funden. Entonces lo que nosotros evitamos es esa sobrecarga al desconectar nuestros instrumentos. Normalmente, a la hora que llega una eyección de masa coronal, afecta solo a las latitudes pues más al norte, entre 60 y 90 grados, porque necesita ser enormemente fuerte para llegar un poco más abajo. La gente que vive en Oaxaca a 16 grados, pues muy difícilmente va a poder ver una aurora boreal o tener efectos sobre sus instrumentos debido a las cargas extras de electrones. Mientras que la gente que vive muy al norte, esa sí puede tener un daño mayor. Y entonces yo los voy a invitar a que busquen ustedes en internet Montreal 1994, ¿sí? Tengo aquí la palabra porque estaba yo viendo que ustedes pudieran ver y lo puse en apagón en Montreal 1994. Y entonces van a ver todo el daño que sufre toda una región de lo que llaman Quebec en Canadá, debido precisamente a la llegada de una gran cantidad de protones y electrones que dañan los transformadores y dejan a oscuras toda la región. Pero imagínense que los dejaran a oscuras a ustedes 3 días en este momento. Entonces, si se fijan, pasa a ser muy importante conocer qué se debe hacer y cómo lo debemos hacer. Muchísimas gracias por todo. Les agradezco mucho toda su atención. Muchísimas gracias, Física. De verdad, muy, muy interesante y sí, un tema muy actual que sí genera muchas preguntas. Y bueno, por lo pronto tenemos algunas aquí en Facebook. César Arteaga le pregunta a Física Laura Parrao cómo y quién o quiénes fueron los primeros en darse cuenta que el clima espacial afectaba a los instrumentos satelitales que orbitan la Tierra. Esa te la puedo contestar, porque yo soy de la época de los Mariner. Cuando se empezaron a hacer los viajes espaciales, en 1958, se detectaron primero los anillos de Van Allen. Y luego, cuando el Mariner iba rumbo a Venus, se empezó a detectar el viento solar y cómo afectaba el viento solar a los instrumentos. En esa época se empezaron a conocer cómo el Sol en determinado momento nos podía afectar. Y se conoció por primera vez la existencia de esos cinturones de Van Allen, esas donas, donde hay gran cantidad de partículas cargadas y que pueden alterar el ADN del ser humano. Entonces,
es desde 1961 que se colocaron los primeros instrumentos. Dentro de los primeros instrumentos, aquí tengo, porque el Wilcox empezó hasta 1975, pero en 1961 se colocó el primero de los satélites, un Solar, el cual empezó a estudiar cómo era el viento solar y cómo se generaban esas partículas. No se sabía nada en ese momento de cómo era la heliosfera y tampoco se conocía la magnetosfera de la Tierra. De hecho, el observatorio Wilcox es el que ha ido modelando y cuando tú entras a la página del Wilcox Solar Magnetic Pile Observation, ahí te marca toda la historia de cómo se fue modelando la magnetosfera de la Tierra, y en base precisamente a la interacción del viento solar, ¿sí? Sí, doctora, muchas gracias. Entonces, ya tenemos varias páginas para poder visitar y poder estudiar un poquito más de... La realidad es que es muy, muy entretenido entrar a las páginas y leer. Por mucho que yo te quisiera dar toda la información, es tanta información que tardaría yo muchas horas. Pero puedes trabajar muchas horas leyendo sobre cómo fue la historia y cómo está. Entonces, al darte yo algunas páginas, tú puedes en determinado momento ir viajando de manera dirigida para aprender distintas cosas. Así es, el mismo César Arteaga también igual le pregunta que si los rayos gamma de una supernova medianamente cercana llegan a nuestro planeta, ¿cómo afectarían estos a los satélites, justamente aditamentos y diferentes dispositivos de nuestra civilización? Bueno, mira, los rayos gamma son altamente energéticos. Nosotros vemos la luz de la supernova en toda la región del espectro electromagnético, pero la cantidad de radiación que llega, o sea, la densidad, pues es muy pequeña, porque se diluye en la distancia. Ahora, a la atmósfera de la Tierra, al momento que llega, acuérdense que nosotros tenemos las capas que nos protegen y entonces chocan en esas capas, rebotan, y lo que entra forma una especie de lluvia de partículas, ¿sí? Que no son precisamente ya los rayos gamma. O sea, vamos a tener otras partículas que se generan y que se pueden estudiar. De hecho, cuando esas partículas logran llegar hasta grandes tubos, grandes toneles de agua, donde hay detectores, iluminan en determinado momento estos detectores y se sabe que esas partículas llegaron a la Tierra. Pero los campos de detección de esas partículas son gigantescos. El Hawk es uno de esos campos para detectar esas partículas. O sea, no es un tonel de agua, son muchos toneles de agua. Y las partículas que se cuentan las partículas que llegan. Entonces, y ya es una partícula degenerada, ya no son rayos gamma. Estos quedaron fuera de la atmósfera. Entonces a nosotros pues, no nos hace nada. Muchas gracias, Física. Y también Dulce Raúl pregunta que si al hombre le llegan las partículas de la masa solar. Entonces creo que con esto también, igual que ya nos explicaste ahorita, contestaste la pregunta de Dulce. Nosotros, al ser humano, nada más nos llegan los fotones en la región del visible y la radiación en radio.
Los fotones en la región del visible son los que te calientan, ¿sí? Si te expones mucho, por supuesto te puedes quemar, pero solo son los fotones, no están llegando electrones que son más grandes, ni protones que son mucho más grandotes, solo llegan los fotones que son muy chiquitos. Y entonces nada más te calienta. Y la rotación de la Tierra, pues enfría la Tierra y la noche, ¿sí? Baja la temperatura y en el día vuelve a calentarse. Tenemos el efecto invernadero debido a que tenemos dióxido de carbono, y entonces vamos calentando un poco la atmósfera día a día, pero no es mucha radiación la que se queda, sino casi toda vuelve a quedar aclimatada y por eso podemos tener un clima. Pero son solo fotones los que nos llegan a nosotros. Los rayos gamma son radiaciones, de las radiaciones más altas que hay, ¿sí? Esas no entran en la atmósfera de la Tierra. Entra solo la radiación del visible, que es mucho más lenta, y la radiación del radio, que sería la más fría. ¿Qué otra pregunta tienes? En el chat tenemos algunas preguntas de Miguel Ángel. ¿No quieres, si quieres hacerla? Dice, yo supe que en Venezuela hubo una tormenta solar entre el 2019 y el 2017, que no hubo electricidad por algún tiempo. Miguel Ángel es lo que está comentando. Y Antonio Canales, ¿qué daños podrían ocasionarse en México si se produjese nuevamente algo similar al evento Carrington en 1859? Lo que pasa es que el evento Carrington afecta a las zonas norte. México está entre latitud 14 y 31. O sea, las partículas llegan a latitudes de 60 a 90. Y entonces, si yo pongo efecto Carrington, latitudes, la tormenta de 1859 llegó a una latitud media, o sea, está llegando a latitudes de 40, ¿sí? Pero no está llegando a una latitud del Ecuador. Nosotros estamos abajo de los trópicos, ¿sí? O sea, nosotros en realidad estamos entre, bueno, no tanto, pero sí, o sea, porque los trópicos están en 23 y nosotros llegamos a 31. Nosotros estamos fuera casi de esas zonas. Es muy difícil que llegáramos a tener auroras boreales y es muy difícil que hubiera un evento tan energético que llegara a latitudes de 16 grados norte. Entonces sí, apaguen todo porque la situación sería gravísima. O sea, la energía que se requeriría para eso sería muchísimo mayor que la del evento Carrington. Muchas gracias, Física. Miguel Ángel, no sé si tengas alguna otra pregunta y después, bueno, más bien está primero Rafa, adelante. Sí, mi pregunta es, sabemos que hay muchos observatorios solares en la Tierra, ¿va? Pero solamente en el espacio está la sonda SOHO, ¿o no, mira, hay otros? Tenemos la SOHO, que es la que pusieron en 95, pero tenemos los estéreos, son 2 satélites que también nos ayudan a tener una especie de como estereoscopio, o sea, como un sol en 3 dimensiones. Tenemos también la sonda Parker, esta se está acercando muchísimo al sol y estamos viendo muy de cerca cómo es. Tenemos el Solar Dynamic Observatory, que está a 36,000 kilómetros de la Tierra, que también está estudiando al sol. Tenemos también una serie de, pues, pequeñas ondas que están trabajando y tenemos una gran cantidad de instrumentos colocados en esas ondas.
Tengo, por ejemplo, de la NASA, de Japón, de la ESA, que están colocando y viendo al sol. O sea que en realidad, pues tienes a mucha gente Sí. trabajando con los observatorios espaciales, y esos observatorios espaciales mandan la observación a Tierra, y en Tierra tienes también el los centros espaciales, desde los observatorios del espacio, ¿sí? Sí. Ok, gracias. Muchas gracias. Doctora María Aguilar, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto que estés aquí con nosotros, adelante. Bien, buenas noches. Buenas Gracias, noches. Laura, por la charla. Está muy ilustrativa. Únicamente quería hacerte un comentario. Sí, todos. Tierra tiene una forma especial y tiene sus movimientos. Sí. Durante la época de invierno, por ejemplo, al hemisferio norte llegan menos cantidad de rayos solares que al hemisferio sur. Mientras Brasil está en el verano riquísimo, nosotros acá nos estamos congelando. Sí. Esto tiene que ver también con el momento en que llega una tormenta solar, en qué posición está en ese momento la Tierra, Sí. y aparte, en qué posición queda cada una de los países a los que pueda llegar esta tormenta solar. Sí. Yo recuerdo que el 27 de agosto del 2003 hubo una tormenta solar que llegó muy fuerte. Y curiosamente, se le hicieron hasta memes, parece que le tocó toda la energía a la República Mexicana. Como que en ese momento en que llega la tormenta, la República estaba frente a ella y nos llega todo a nosotros. Entonces, pues hicieron muchos memes porque traíamos una situación política y económica bastante mal, y todavía para terminar de hacer las cosas, todavía más mal, pues llega esta tormenta solar. Entonces sí tiene mucho que ver la orientación de los hemisferios en un momento dado, porque la Tierra va a mostrar más una cara sur en determinada época del año, y en otra va a mostrar más una cara norte. Eso por un lado. Por otro lado, independientemente de ello, hace muchos años se decía que una tormenta solar, y esto se decía en los hospitales, no iba a afectar por ningún motivo el funcionamiento de los marcapasos cardíacos, los artificiales. Pero con el paso del tiempo, pues médicos que estaban involucrados y alguien también de la UNAM hicieron un protocolo en el Instituto Nacional de Cardiología, y nos dimos en cuenta que cada tormenta solar fuerte afectaba el comportamiento de los marcapasos. La mayoría de estos aparatos los hace una marca Meditronic. A raíz de esas investigaciones, ya todos los fabricantes de marcapasos empezaron a ponerle un protector a sus aparatos para que no disfuncionaran durante las tormentas solares. Entonces, no nada más influyen las tormentas solares en la cuestión de las transmisiones radiales. Hay algunas otras cosas, ¿no? En cuestión a la medicina, la mayor cantidad de pacientes psiquiátricos que en un momento dado tienen brotes psicóticos, tienen mucho que ver también con las tormentas solares.
cuando hay mayores tormentas solares, tal parece que la gente que está con problemas psiquiátricos se desquicia. Entonces, hay mucho que estudiar todavía. Y hay otras cosas que la universidad negó categóricamente. A mí me encanta que nieguen categóricamente porque parece que estamos en la Edad Media, de que tengan algo que ver con los sismos. Y sin embargo, vemos que hay una correlación, porque nada en el universo es circunstancial, nada es porque sí. Hace poco pasó una tormenta solar y tembló en Irán, espantoso, ¿no? Entonces, sí hay una relación y que se tiene que estudiar. No podemos estar como en la Edad Media, de que porque al arzobispo le importa que no se sepa, no se sabe, o porque no le conviene a su majestad, pues no se saben las cosas. Yo pienso que categóricamente decir que no influye es cerrarnos al conocimiento. Si estamos viendo circunstancias de ese tipo, pues lo mejor es estudiarlas. Y te quería preguntar también de la última nave, no me acuerdo cómo se llama, es un satélite que iba a tomar impulso de Venus para acercarse mucho más al Sol. No sé si ya llegaría o esté por llegar. No sabría decirte. Mira, referente a lo que menciona la posición de la Tierra con respecto al Sol, era lo que les había yo comentado, que teníamos que tomar en cuenta la rotación, la traslación. Ok. El eje de traslación te da la inclinación del eje de la Tierra y cómo está llegando, ¿sí? Eso. Más al norte o más al sur. La rotación te va a dar, pues, en qué parte del planeta estás viendo. Ahora, en lo referente a medicina, estoy en cero, porque no te sé decir absolutamente nada. Les hay unos estudios muy padres que se hicieron allá. Sé que afecta los instrumentos electrónicos. Entonces, si tu instrumento electrónico, el marcapasos, es un instrumento electrónico, pues sí, en determinado momento puede tener un problema. Si estás en una latitud norte y hay electrones sueltos. Por ejemplo, en la zona de Miami, se dan una cosa que se llaman tormentas eléctricas. O sea, se carga el aire de gran cantidad de electrones y se generan rayos. Y entonces, cuando la atmósfera tiene una mayor cantidad de electrones, se suena una alarma y todo mundo se refugia en unos pequeños búnkers, de manera que estos rayos no hagan daño a la gente, ¿sí? Cuando se carga la atmósfera, otra vez todo el mundo puede salir a los campos a jugar. Igual que se puede cargar la atmósfera de electrones, no precisamente porque haya una eyección de masa, sino porque en determinado momento hay diferentes fenómenos físicos que lo ocasionan, pues si tú tienes un instrumento eléctrico conectado al cuerpo y hay una tormenta eléctrica, pues tú podrías tener un problema, ¿sí? Pero para que nosotros podamos decir esto se tiene que corregir de esta manera y tenemos que hacer esto, pues como tú dices, primero tenemos que estudiar. En lo que respecta a si la eyección de masa coronal ocasiona un sismo en la Tierra y de qué magnitud lo ocasiona, tendríamos que tener la fecha en que hay eyección de masa coronal. ¿Qué densidad, qué velocidad y a dónde llegó en la Tierra y dónde se originó el sismo? Y luego ver si existe una correlación. Decir nada más esto sucede sin haber hecho la correlación, pues no sería muy profesional de mi parte y no lo voy a hacer. Si no, Laura. La correlación, completamente válido. Muestra tus resultados y con todo gusto los analizamos. Pero lo que pasa, perdón, lo que pasa es que estas investigaciones ya se hicieron.
se hicieron por allá por 1960. Y de pronto, de hecho, toda esta información estaba en Google. Y cuando fue el sismo el que acaba de pasar del 17, este material curiosamente desapareció. Entonces, por ahí debe de quedar algo, algún PDF, algo por ahí. Pero eso es muy importante, porque si nosotros tenemos una correlación ya bien hecha, científicamente comprobada, podríamos evitar que mucha gente muera. Para mí eso es muy importante, ¿no? Estoy de Y acuerdo. no tomar la bandera política que tomaron en ese tiempo el gobierno, de decir, la persona encargada de Senapred dijo, no, categóricamente no. Me sonó tan en la Edad Media que dije, bueno, pero es que esta mujer no se ha dado cuenta que, o no ha leído todo lo que hay desde 1960 a la fecha. Entonces, sí es muy importante, y más que nosotros estamos sentados en una plataforma y en una estructura geográfica que es muy susceptible a tener sismos. Entonces, es uno de los países que desgraciadamente son los lugares donde más tiembla y tiembla más fuerte. Entonces, sí, en lugar de decir en Senapred de que esto no afecta, lo más importante es hacer el estudio. Yo soy médico, yo me puedo dedicar a ver las correlaciones, por ejemplo, con los marcapasos, que bueno, eso ya sabemos que sí ocurrió y que ahora los marcapasos están protegidos. Pero una situación que me va a acarrear en un momento dado una alteración geográfica que me va a hacer como un factor de riesgo para un sismo, y que en un momento dado puedo prevenir que haya muertes, pues eso sí me interesa, y creo que a todos. Discúlpame que te lo diga, pero de veras, yo por eso luego no me gusta meterme a las sociedades a opinar, porque luego me lo toman a mal. No, no te lo tomo. Es un punto que tenemos la obligación de que estudiar. sepa entre la obligación que tú puedes tener como persona a la obligación que tenemos en cada uno de nosotros en el área de nuestro trabajo. Sí. Si tú te fijas, tuvimos aquí precisamente en la Sociedad Astronómica de México las conferencias de gente de geofísica, donde precisamente mostraron que no existía correlación entre la eyección de masa y los sismos. Pero, por supuesto que la diferencia entre un estudio en donde la gente hace la investigación y nuestro sentir de que debería de haber algo, son dos cosas diferentes. Desde tu punto de vista, en tu sentir, eso debiera de resolverse, porque como varita mágica, si hay una correlación, puedo predecir y dónde va a ser. Pero desde el punto de vista científico, a la hora que se estudian todas las eyecciones de masa coronal, a partir de los años 60, un poquito más hacia adelante, porque antes no teníamos realmente detector. ¿Cómo monitorizar? Tenemos el efecto Carrington, no hay un estudio continuo de las eyecciones de masa coronal, y de hecho no teníamos satélites para ver cómo había esa influencia sobre los satélites, ¿sí? Es hasta los años 60 que realmente empezamos a estudiar este tipo de fenómenos físicos, y si relacionamos los sismos que hay en el planeta, que todo el tiempo hay, y no todo el tiempo hay eyecciones de masa coronal, entonces automáticamente eso destruye la teoría de que están relacionados, porque estoy teniendo sismos ahorita, en este momento en el planeta. Puedo entrar a la página, puedo colocar Sismológico Mundial, y me va a llevar a la página de IRIS. En esta página
puedo ver cuántos sismos hay en el mundo en este momento. Y yo puedo ver el clima espacial que en este momento está tranquilo, que no hay ninguna eyección de masa coronal y, sin embargo... Y sigue habiendo sismos. Sí, tengo sismos. Sí. Sí, tengo sismos en el planeta. Tengo, por ejemplo, tengo sismos de 4.5, 4, 6, 5, 5.6. El 24 de noviembre a las 5 de la mañana hubo un sismo de 5.6 en las islas Fiji y no había ninguna eyección de masa coronal. Además de ese sismo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo más de 20 sismos en el planeta, en distintos lugares del planeta, porque las condenadas placas se están moviendo y todos esos sismos están sucediendo en el día de hoy y no hay eyección de masa coronal. Entonces, cuando nosotros en matemáticas no se cumple, pues no podemos decir que hay una correlación. Y cuando son sismos muy fuertes, Laura, como el que pasó en México, puedes entonces agarrar y decir, vamos a separar sismos con grado mayor a 7. A 7. La fecha exacta, la hora exacta, y ver las eyecciones de masa coronal, a ver cuáles coinciden, a ver si alguna coincide. Pero si te coincide una, es circunstancial. Para que tú tengas una correlación, a cada evento debe de estar la contraparte. O sea, la eyección de masa y el terremoto. Eyección de masa y terremoto. Eyección de masa y terremoto. Eso se llama correlación. Cuando tienes relación 1 a 1, un evento... Se podrían hacer gráficas de probabilidad y estadística, ¿no? En donde se viera esa parte, que yo me imagino que ya lo han hecho. Puedes determinar probabilidad y tú dices, bueno, a lo mejor en el 20% de los casos ocurrió, o en el 2% de los casos ocurrió. Pero eso probablemente pueda ocurrir de cada 100 casos, 2 que coincidan, porque eso es probabilidad, con este de masa. O puede haber un terremoto cada 3 eyecciones solares o cada 100 eyecciones solares, ¿sí? Pero estás colocando probabilidad. Correlación es, sucede en un lado, sucede en el otro. Pues es muy interesante, pero pues sí me gustaría que se dedicaran las personas que se dedican a esto, los físicos o los matemáticos, que se pusieran a ver esto, porque en el corto periodo de vida que llevo, y que siempre me ha fascinado la astronomía, pues sí he visto cosas supuestamente circunstanciales y que me llaman la atención, y ahora que ya soy un adulto grande, pues me pongo a estudiarlas y dije, ya son muchas coincidencias. Y alguien tiene que ver que esas coincidencias no sean coincidencias. No te preocupes. Porque mira, todo en el universo tú puedes dedicar tiempo a algo que te interesa, ¿sí? Entonces, tú como persona, está abierto a todo el mundo las páginas sí, yo las sigo. Tú puedes encontrar todas las eyecciones de masa coronal de los años más o menos de 95 a la fecha. Sí. Porque antes no estaba, ¿verdad? Yo sigo las páginas de SOHO, la de clima espacial en inglés, o también las de los sismológicos. Ya puedes ver. Y hay cosas que pues sí me llaman la atención, ¿no? Perdón, hay una plática, justamente fue la de sismos, ciencia, coincidencia, mito y prevención.
Sí. Está en la página de la Sociedad Astronómica de México hace Exacto. 3 meses, justamente. Y Ujú. ahí se trató, fue una de las cosas que se trataron, fue por justamente los 100 años de, En el ciclo de Vasconcelos. exacto, Sí. 100 años de la SEP, el ciclo Vasconcelos, fue el doctor Ajá. Miguel Ángel Valdés González. En agosto. Él es, ¿perdón? Fue, fue la conferencia del mes de agosto. Exacto, sí. Ajá. Entonces ahí también igual, me parece que, si no mal Hay recuerdo, se información. habló de, ajá, exacto, sí. También igual es del Instituto de Geofísica, ¿verdad? ¿Física? Sí, del De la Instituto UNAM. de Física, Ajá. antes del septiembre, precisamente para quitar mucho de los mitos sobre los sismos, se dio la conferencia sobre los sismos, los mitos, Ajá. las creencias que hay y cómo en determinado momento eso nos lleva a confusiones, porque estamos viendo una cosa diferente a lo que está sucediendo. Para que también igual, ¿no? Los que tengan interés, entren a la página de YouTube de la Sociedad Astronómica de México y está así, hace 3 meses. Y La voy a estuvo muy buscar. interesante. Sí, sí, Sí. doctora, si no yo te lo mando la liga. Ajá. Ajá, te la mando más tarde para que lo vea. Ajá, Claro. claro que sí. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctora, y un gusto que estés aquí con nosotros. Y claro que ninguna pregunta nos llega a molestar o incomodar, al contrario, se trata de justamente en la Sociedad Astronómica, recuerden que es Sociedad Astronómica de México es de todos los mexicanos, y podemos aquí participar y hacer preguntas varias y nunca nos hemos sentido ni ofendidos, ni agredidos, ni muchísimo menos. Es una casa abierta para todos ustedes. Gracias. Miguel Ángel, adelante. Ok, mi pregunta era que, de que los rayos del sol son mayores que los rayos de las supernovas. A ver, cuando yo te digo los rayos del sol, no estamos tomando un rayo como el que tú ves cuando llueve y que cae un rayo y ves todo el rayo que camina. En el caso del sol, cuando hablamos de la radiación, estamos pensando en partículas muy pequeñitas que llamamos fotones. En partículas un poquito más grandes que llamamos electrones y otras partículas un poquito más grandes que llamamos protones. Principalmente estamos viendo esas 3 partículas. El fotón es como los pequeños rayitos de luz que salen de tu foco en tu casa. Esos son como pequeñas líneas muy pequeñitas de luz, ¿sí? Bueno, en el caso del Sol salen millones y viajan por el espacio, llegan a la Tierra y chocan con la atmósfera de la Tierra, y la atmósfera de la Tierra deja pasar solo la luz visible, o sea, un poquito de esa radiación que viene del Sol, que es la que te calienta. Esa radiación, como el Sol está muy cerca, pues nos llega con bastante densidad, o sea, el número de partículas que llega son muchas. Mientras que la supernova se encuentra muy, muy lejos y emite todo tipo de radiación, igual que el Sol. Pero, como está tan lejos, la densidad de lo que llega a la Tierra es muy pequeñita. Pero pequeñito, pequeñito. Es como cuando, por ejemplo, tú y yo escuchas un choque junto a tu casa de 2 camiones. Y se oye así, porque está muy cerquita, ¿verdad? Pero si chocaron en Acapulco, pues tú no te enteras más que en el noticiero. ¿Por qué? Porque estaban muy lejos. La estrella que está explotando, la supernova
que está explotando en otra galaxia está a millones de kilómetros. Está lejísimo. Y entonces la radiación que nos llega de tan lejos es muy poquita. Mientras que el Sol, pues está a 150 millones de kilómetros. Está más cerquita. No está pegado a nosotros, pero está más cerquita. Es la estrella más cercana. Y entonces esa radiación sí nos llega, pero no nos llega toda porque la atmósfera detiene la mayoría de la radiación. Si la atmósfera no existiera, nos quemábamos. En la presentación, si te fijas, tenemos una imagen. Déjame ver. Es la número 12. Si la puedes poner, Laura, la número 12. Ahí te estoy poniendo las capas que tiene la atmósfera de la Tierra. Pero quiero que tomes en cuenta que esas capas, ¿sí? Además tienes de la capa de ozono una capa de polvo que está un poco más arriba. Déjame ver. 2 segundos. ¿Ahí la ves? Sí. Ok, entonces si tú te fijas en esa capa, ¿sí? Ya quedó entera. Ajá, en esa capa se va a detener pues casi toda la radiación, ¿sí? Conforme va bajando, pues primero tiene que atravesar una zona muy fría. Esa zona pues detiene el material, ¿sí? Luego tiene que cruzar la capa de polvo. Y esa capa de polvo es la 12. Esa. También detiene el material. Luego tiene la capa de ozono, que también detiene el material. Y luego ya llega a la troposfera, ¿sí? Y para que llegue hasta nosotros, pero la troposfera está a 10 kilómetros, ¿sí? Y nosotros pues estamos viviendo, ahora sí que a 100 metros sobre la superficie, ¿sí? Bueno, 2000 metros en el caso de la Ciudad de México, ¿sí? Pero estamos pegados como quien dice al piso. Y entonces lo que nos llega a nosotros ya es muy poquito. No nos llega todo. Y la radiación ultravioleta se quedó afuera. Los rayos infrarrojos se quedaron afuera. Los rayos X se quedaron afuera. Los rayos gamma se quedaron afuera. Los microondas no nos llega tampoco, nos llega muy poquito. El radio sí nos llega y el visible sí nos llega. ¿Sí me entendiste? ¿Seguro? Sí, gracias. Muchas gracias, Física. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, por favor, para avanzar. Yo creo que parece que ya no. César Arteaga te comenta, respuesta magistral. Muchísimas gracias, y también a la doctora María Elena le mandan felicitaciones pues por esa parte que tuvimos de su aportación. Berta Ojeda, Física Laura, cuando se rompen los bucles que se observan en las manchas solares y se libera mucha energía, ¿contribuye a vientos solares muy fuertes? Si el bucle se rompe y la velocidad del material es menor a 616 kilómetros por segundo, el material vuelve a caer sobre la fotosfera. Si el bucle se rompe y hace un chicotazo con una velocidad mayor a 616 kilómetros por segundo, puede salir del Sol. De hecho, sale del Sol. ¿Se acuerdan ustedes del juego de coleadas?
en donde nos sujetábamos todos, pero en determinado momento estábamos girando todos y alguien se soltaba, Sí, ¿cómo salía disparado? sí. Bueno, ese chicotazo igual le pasa a las partículas en el Sol. Está el bucle, están todos caminando de un lado a otro en el bucle. En determinado momento el bucle se va levantando y de buenas a primeras se puede soltar del medio y la velocidad es muy pequeña y vuelve a caer. Pero se puede soltar de uno de los extremos y entonces se levanta completo como chicote y sale disparado. Y si es muy alta la velocidad, mayor a 616 kilómetros por segundo, el material sale, ¿sí? Y hay una eyección. Entonces ya no es nada más un pedacito, sino es todo el material que estaba en esa sección, la que está saliendo disparada. Ok. Ahí ya no tendrías nada más. Tienes del bucle, tienes el arco, y entonces aparece lo que se llama erupción solar o fulguración o llamarada. Cualquiera de esos tres nombres recibe el bucle que se rompe. Y ahora, en el momento que ese material sale del Sol, se llama eyección de masa coronal. Y el bucle tiene los dos puntos unidos. Erupción solar o fulguración o llamarada, se acaba de romper el bucle. Eyección, si sale del Sol. Pregúntale a Berta si quedó entendido bien. Ahorita que nos conteste aquí en el Facebook, porque está en el Facebook. Espectro electromagnético, para que vean la parte que llega de colores del visible que nos llega a la Tierra. Está muy buena la idea, gracias. Sí, no, de qué física. Y Daniel Gómez, muy interesante toda la conferencia, pero al final se puso todavía más interesante. Muchas gracias por toda la información que nos comparten. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos todos los miércoles, ya saben que esta es su casa. Y Berta Ojeda, que sí, que excelente explicación, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, física, pues nos vamos justamente a los agradecimientos de todos los grupos que están en el 50 aniversario de educación continua. Miguel Ángel, adelante. ¿Tienes otra pregunta? Sí, de que más o menos la cantidad de los rayos que trae hacia la Tierra, ¿cuál es el que tiene mayor? Mayor que Miguel. Como por ejemplo el que tiene mayor radiación para que venga a nuestro planeta. La radiación del Sol, el Sol avienta. Imagínate que el Sol aventara chorros de agua de muchos colores. ¿Sí? Y sale chorro de agua de todos los colores que te puedas imaginar. A la Tierra, digamos que solo le dejamos entrar los de color amarillo. El resto no lo dejamos entrar. Ahora, ¿qué energía llevan? La energía va a depender de la frecuencia, ¿sí? O sea, su velocidad. Y entonces, los que tienen mayor velocidad, le llamamos ondas de rayos gamma. Y son los más calientes. Esos se quedan afuera. Son los más calientes. Y los del visible son temperatura media y el radio es lo más frío. Ese también entra. ¿Sí? Pero no es como tamaño de las cajas. Cuando decimos tamaño, por ejemplo, el tamaño de una mesa puede ser de 2 metros o una mesa de 1 metro. En el caso
de la radiación le decimos energía. O sea, cuál es más rápido y cuál es más lento. Pero toda la energía sale al mismo tiempo del Sol, ¿sí? Como agua de todos colores. Solo que tiene cada una diferente velocidad. Entonces imagínate que pudieras ver agua de muchos colores caminando hacia ti, pero con distintas velocidades. Pero que tú tuvieras un paraguas que dejara pasar solo el agua que va lento, y la que va más rápido, pues la sacara para otro lado. Pues tu paraguas es la atmósfera. ¿Sí me entiendes? ¿No me entiendes? Sí, Miguel. ok, entonces depende de la velocidad. Sí, depende de la velocidad. Se llaman dependiendo de su velocidad. Entonces, vienen todos parejos y con distintas velocidades y revueltos, o sea, ni siquiera vienen ordenados. Todos así corriendo con distintas velocidades. Y lo que sucede es que al llegar a la atmósfera de la Tierra, chocan con la atmósfera de la Tierra. Y la atmósfera no deja pasar a los que van a determinadas velocidades. Los muy altos, todos los detienen y absorben su energía. Y solo deja pasar los que están en el visible y los que están en el radio. Por eso decimos que la atmósfera tiene dos ventanas, la ventana del visible y la ventana del radio, porque ahí los deja pasar. O dos puertas son las por donde pueden pasar. El resto están cerradas y no los deja pasar. Esas energías no entran a la Tierra. La radiación va deteniéndose en las distintas capas. Entonces, por ejemplo, en el infrarrojo, para que tú tengas radiación en el infrarrojo, tienes que estar a más de 4.000 metros de altura, porque no te llega. Pero rayos gamma tienes que estar muchísimo más arriba, porque se queda detenido completamente arriba. Pero tenemos una ventaja. Al chocar el rayo gamma con la atmósfera, provoca una lluvia. Y genera nuevas partículas. Y esas partículas son las que nosotros estudiamos y solo se generan cuando chocan con la atmósfera los rayos gamma. Y entonces sabemos que un rayo gamma chocó con la atmósfera. No llegan a la Tierra. Lo que llega son las partículas que se generan en el choque. Es como saber que un carro chocó porque ves que tiene toda la lámina abollada, pero no sabes en qué momento chocó. Nada más ves la lámina abollada y dices, ah, chocó. Bueno, así más o menos. Es como un escudo, como un filtro, ¿no? Que deja pasar solamente Sí. cierta cantidad de energía. La atmósfera va a detener a los rayos gamma siempre. Pero a la hora que llegan, nos va a generar una lluvia. Muchas gracias, Física. Sí, Miguel. La doctora, tenemos algunos comentarios. La doctora María Aguilar, justamente me fascina la paciencia que tiene con los niños, nuestros viajeros del futuro. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Nuestros amigos de la NUI Divulgación, les mandamos unos saludos. Ellos también mandan saludos y abrazos a Laura y a nuestros amigos de la Sociedad Astronómica de México. Como siempre, un placer aprender de la maestra. Así es, Física. Pues muchísimas gracias. De verdad, muy interesante. Gracias por la paciencia de responder todas las preguntas. Y pasamos a la parte de agradecimiento de los grupos que están en los 50 años de educación continua, Física. Sí, cómo no. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Quisiera yo darle las gracias
a todos los que están participando en este aniversario del 50 de educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México y que se han unido de martes a viernes para llevar la ciencia hasta la sala de su casa. El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, a la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, al Bachillerato Alfonso Reyes en San Gabriel Chilac, a Noche de Estrellas del Grupo Astronómico de San Gabriel Chilac, a la Red Mexicana de Radiotelescopios, a la Sociedad Astronómica de Zacatecas, a la NUI Divulgación, a la Sociedad Astronómica de México, a la Casa de Cultura de José Antonio Arzate de Ozumba, a Antonio Hernández, que lleva las conferencias, al Facebook de San Pedro Mixtepec, y al grupo de Oaxaca de San Agustín Etla. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos de martes a viernes y llevar estas conferencias hasta la sala de su casa. Muchas gracias. Física, y bueno, nosotros tenemos el reconocimiento justamente. Sí, Física, porque eres muy, no, a todo el mundo le agradeces y a ti, ¿no? También, muchísimas gracias, porque tenemos mucho que agradecer todos los grupos que estamos en estos 50 años que nos diste la oportunidad de ser parte de ello, y te queremos dar el reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua a la física Laura Elena Parraui López por su excelente presentación a distancia Clima Espacial, 24 de noviembre del 2021, firmado por el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, a quien le mandamos un saludo, igual que a nuestro compañero Alberto Renovales y Armando Martínez, el profesor Armando Martínez, que nos están viendo y siguiendo desde la sociedad. Muchísimas gracias a todos, y bueno, está todos los grupos que participamos en justamente en los 50 años de educación continua. Muchísimas gracias, Física. Por favor, le brindamos un aplauso muy fuerte. Que se oiga hasta allá. Ahorita sí abran sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Bien. Bravo. Muchas gracias a todos. Mil gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y bueno, les recordamos todos los medios de comunicación que tenemos para ustedes. Cualquier pregunta que gusten mandarle a la Física o directamente para la Sociedad Astronómica de México, bueno, todos los que estamos en la SAM, pues tenemos otros trabajos, nos dedicamos a otras cosas. Esta es nuestra pasión, y desafortunadamente de repente nos tardamos un poquito, pero créanme que hacemos el mejor esfuerzo por responderles. Y muchísimas gracias a Leti, porque Leti es la que mantiene con vida a nuestra página web y a muchas partes del Facebook, igual que Armando. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, los esperamos este viernes de tertulia astronómica. Ya saben que es una plática entre amigos, y vamos a ver un tema muy interesante que está en la página de Facebook, es astrofísica, astronomía y ciencias espaciales, para que también igual los jóvenes que puedan estar interesados ahorita en ver qué posibilidades tienen, ya sea de dedicarse a esto, pues estén con nosotros. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy bonita noche. Nuestros compañeros que nos ven en Facebook, muy bonita noche, y aquí en Zoom también igualmente. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Física. Y gracias a ustedes. Cuídense mucho. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias.